particularmente hablando, pues estoy en ese proceso, tocando puertas, tocando ventanas, ¿no? O sea, tocando mientras no sea, techos, güey. no sea otra cosa, güey. No. Mientras no toquemos otro tipo de producto porque se enoja mi mujer. Mi papá es de los míos. En mi casa se hace lo que yo obedezco. 20 años, sí, ¿No? 22. Te digo porque tengo ahí Ya me revisaste. tus videos y todo, campeón. Vientos, ¿eh? Ahí está la pluma. O la puerta. Así, güey. ¿Firmas O firmabas o te vete? vas, güey. Por ahí está mi plaza, la voy a recuperar, no se hagan, la tiene alguien por ahí. Se han asado cada 3 días, güey, también está cañón. Sí, güey, o sea. Todo exceso es malo. Bueno. En Pero cierto quedaron sentido, campeones. Nos agarraban equipos, a veces mano a mano. Claro. Por ahí, si te equivocabas, te la clavaban. Entonces, Ay, Dios mío. bueno. El gol, ¿no? No, el gol. Yo sí, dije, sí. no, pues qué bueno que no jugué. El que en pan piensa, hambre No, tiene, ¿eh? Pues es que también. Déjame. No, déjame. Qué poca madre. Ya se, córtale. Vámonos. Hola, bandita, ¿cómo están? Estamos contentos con el invitado de hoy. Fue jugador de Atlante, de América, de León. Después fue técnico. Quedó campeón del mundo en la sub-17. Que no cualquier cabrón queda campeón. Es un tipazo, buen ser humano, estudiado. Con ustedes, Raúl El Potro Gutiérrez. Muchas gracias, Joaquín. No. Muchas gracias por la invitación. Joaquín, mi güey. querido Shaggy. Ahora sí. Bueno, hay que primero fue la formalidad primero, después ya vemos cómo te ¿Qué decimos. hacemos? Gracias por la invitación, contento de estar aquí, contento con todo esto. Ya te decía, ¿dónde está la foto del campeonato de la Copa Sky? No lo veo. Por ahí andaban. Todos de liga, ¿esos qué? Esos no valen, esos no valen madre, güey. No, pero y platicábamos, creo que ni fotos nos mandaron, güey. Y de premio ni hablamos, pero Hay bueno, que hablarle al ingeniero para que nos mande la foto. ¿Cómo no? Sí, qué bonito lugar, ¿eh? Está Gracias, padrísimo. gracias, profe. Pues obviamente la bandita que somos nacidos en los 80s, un poquito más para abajo, te conocen como jugador, que eras aferrado, corrías, entrabas, te barrías, Metía goles. metías goles de central, de lateral, de todo. De lateral, sobre todo. Siempre metiendo con todo. De técnico, obviamente, y más para acá, pues la banda que seguimos fútbol sabemos que quedaste campeón en un mundial con emociones de todos lados, que ahorita platicamos, pero solamente Chucho Ramírez y tú han logrado lo que lograron, güey. ¿Por qué, oye, bueno, vamos a otros temas, pero por qué es tan difícil que un técnico mexicano con ya títulos internacionales le cuesta tanto trabajo agarrar un equipo de primera división, güey? Pues mira, yo creo que hoy estamos viviendo en México una moda de contratar técnicos extranjeros que evidentemente no ayuda al producto nacional. Claro. Después, creo que también hay un punto, no sé si te acuerdas que hubo un tiempo en que había como que una baraja de técnicos mexicanos y siempre aparecían en todos los equipos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora está pasando eso mismo, pero con técnicos extranjeros. Entonces, ¿cuál sería el común denominador de eso? Pues probablemente los representantes que tienen mucho que ver en injerencia, lo cual es preocupante, ¿no? Porque yo creo que hay para todo tipo de equipos, entrenadores y también, sobre todo, hay técnicos capaces, ¿no? O sea, hay técnicos que estamos preparados, que estamos a la vanguardia, que utilizamos todo lo mismo, los mismos 4.5 segundos que ocupa Anselmi para recuperar la pelota. Claro. Pues nuestro equipo lo hacía, ¿te acuerdas? Sí. O sea, entonces, te digo, creo que tiene que ver esos factores y que hoy, pues, no están nuestros predecesores. No sé si no hayan empujado con todo para que decir, miren, aquí están los nacionales, ¿no? Y somos nacionales y estamos acá. Pero creo que obedece mucho a esa moda que se está dando, ¿no? Hoy hay falsas creencias, ¿no? Que los entrenadores no estamos preparados o que no nos gusta salir. Es otro tema. O sea, yo creo que eso, te digo, son falsas creencias porque a la fecha, ¿no? Hablamos hace rato de un entrenador de un club que decíamos, pues nada más de ver los 5 partidos que achicaba
a la Viva México sin ver, sabías que no le iba a ir bien y no le iba a dar, ¿no? Pero bueno, son de esas condiciones que no deberían de darse, Shaggy, pero es lo que hay. Y acuérdate que dentro de esas charlas que cuando estuvimos en Cruz Azul juntos siempre decía, ¿no? Como decía Einstein, ¿no? Hay que aprender las reglas del juego y después jugarlo mejor que nadie. Claro. Entonces, particularmente hablando, pues estoy en ese proceso, tocando puertas, tocando ventanas, ¿no? O sea, tocando no sea, techos, güey. No sea otra cosa, güey. No. Mientras no toquemos otro tipo de producto porque se enoja mi mujer, seguimos tratando, ¿no? Que creo que es lo que corresponde. Claro, como debe ser, que es un tema, creo que todos, o sabido por todos, entre más técnicos mexicanos, que les den también tiempo, oportunidad, porque pues de repente, al extranjero, viene Juanito Pérez que no tiene experiencia y le das 2 torneos. Viene el mexicano con títulos, con experiencia, medio torneo en un equipo que no hizo él, que no reforzó, que fue tu caso en su momento, pero hay muchos que de repente, oye, ni siquiera reforzó, pues no conoce tal cual a todos. Claro. ¿Por qué? Porque vienen unos de no sé dónde. 3 partidos y le tocó de repente Tigres, Monterrey y América. Y no, ya para afuera, espérate, güey. Pues ese es otro tema, güey. Déjame. Pero, sí, claro. Mínimo 2 torneos donde yo pida a los jugadores. Yo sé que como técnico tal vez no te cumplen tus 10 caprichos, pero bueno, unos 4, 5. Pero sin ninguno dices, a ver, cabrón, y luego me exiges, ¿cómo es? Sí, digo, esa es otra situación, ¿no? Y pasa lo mismo con los jugadores, ¿no? Sí, ya ves que entran, quieren una respuesta rápida de un jugador joven, sobre todo, y no se puede. O sea, tiene un proceso y hay que respetarlo, ¿no? Lo de los entrenadores es parte de lo mismo. Acá yo creo que en un año un entrenador debe de entregar una identidad de un equipo, de equipos A, como Cruz Azul, América, Chivas, y demás, pues son equipos de resultados rápidos, ¿no? Claro. Entonces también eso tú tienes que analizarlo, pero evidentemente, como bien dices, ¿no? O sea esos tipos de equipos necesitan material humano que respalde esa calidad A de equipo que tiene. Entonces, creo que vas juntando esos pequeños detalles y ves, dices, ¿dónde están los mexicanos? ¿Dónde están, por favor? Ni jugadores, ni jugadores ni técnicos, ¿no? Entonces, es una problemática con la que hay que cambiar también eso, porque, digo, después vienen los que sí están, Shaggy, porque también eso hay que hablarlo. Sí. Los que sí están, no le dan la certeza, o sea, no nos dan certeza nosotros como entrenadores que estamos buscándole. Claro. Pues con esas temporadas que de repente tienen, güey. O sea, también así está complicado, ¿no? O sea, y tristemente, o sea, te califican con el grupo, ¿no? O sea, todos juntos. Claro, sí, vas ahí metido, o sea, pagan justos por pecadores, ¿no? Entonces, es otro tema. Te digo, son varios factores ahí que hoy, pues tienen ¿qué serán? 2, ¿no? O 1, ¿no? Un técnico mexicano nada más dirigiendo. Y eso ya están a punto de correr, ojalá que no, pero digo, a lo que voy está cabrón. Pero bueno, nos saltamos un poquito en el tiempo, en el inicio, pero la bandita que obviamente no te veo jugar, que pues es interesante cómo un jugador pasa del proceso de ser jugador a ser técnico, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde naciste? ¿Tienes hermanos? ¿No tienes hermanos? ¿Cómo eras en la escuela, güey? ¿Cómo empezaste en el fútbol? Porque de tus tiempos a hoy en día hay escuelas de fútbol en la esquina, allá, en todos lados. Claro. En tu tiempo era el barrio y segunda y primera, y ya. No, además de que en nuestros tiempos, en mis tiempos, era, papá, quiero jugar fútbol, vayas a estudiar, ¿no? Si te iba bien, güey, ¿no? Si no te decían, vayas a trabajar, güey, o sea, así era. Entonces, yo tuve mis papás, afortunadamente mis papás viven, Erasto y María Elena. Okay. Tengo 3 hermanos, yo soy el mayor. Okay. Jorge, María Elena y Pepe, que son mis hermanos, ¿no? Los que están ahí en familia todavía, gracias a Dios también. Okay. Y pues vamos, yo creo que hoy no se da tanto, pero pues nosotros somos de esa generación
de gente de bajos recursos que le batallamos y le luchamos para encontrar mejores cosas, ¿no? Claro. Yo te decía, tú me preguntabas de la escuela, pues yo creo que me empecé a dar cuenta en la primaria, empiezas a darte cuenta que juegas bien, te escogen en los equipos, pero todavía no, o sea, te escogen, ¿me entiendes? No eras tú el que, no, te escogen y empiezas ahí a desarrollar. Ya en la secundaria, creo que es cuando, en mi caso, desperté más esa sensación de que, cabrón, pues soy bueno. Soy bueno, claro. Y la gente, o sea, mis amigos me aprecian por eso. O sea, entonces ahí cambia tu personalidad totalmente, O sea, y entonces empiezas tú a adoptar una postura de yo soy el bueno, yo soy el que juega bien, el que también ayuda. Claro. Entonces, ahí en la secundaria, cuando yo salgo de la secundaria, ahí es cuando yo le digo a mis papás, oye, pues yo quiero jugar fútbol. Y mi mamá, sí, claro. Sí, güey, no. A estudiar, güey, o sea, qué fútbol ni qué nada. Mi papá, pues obviamente él fue el que me enseñó el deporte, ¿no? Y pues mi papá, no, pues dándole bola un poco a mi mamá, ya sabes que si no. Imposible. Mi papá es de los míos, en mi casa se hace lo que yo obedezco. Y es que sí, güey, no. Es otro tema, güey. Claro, sí, un tema muy profundo. Entonces, pues mi papá me decía, no, ¿y qué tal si te lastimas? Y mira, y acá, ¿no? Entonces, yo salí de la secundaria y soy profesor en educación primaria, pero salí con el viejo plan, que era de la secundaria, 4 años y ya eras maestro. Entonces yo a los 19 pues, ya era yo profesor, ¿no? Pero pues, esos 4 años que yo viví, todos los veranos me iba a probar a los equipos, güey. Claro. Todos los veranos. ¿Y a qué equipos? ¿Aquí en la Ciudad de México? Sí, o sea, lo único que no fui fue a Pumas. Y mira que siempre viví aquí en el sur, por el Metro CEU. Okay. Y nunca fui a Pumas, no sé por qué. No tengo idea. ¿Por mugrosos ellos? ¿O? Sí, no lo sé. O sea, uno, tal vez uno. Sí, claro, sí. Ya ves que son bien especialitos. Un abrazo a todos los Pumas. Tengo muy buenos amigos Pumas que conocemos, ¿no? Varios ahí. Y bueno, fui a Leandro Valle, a Necaxa, en ese tiempo estaban allá. Fui a la América también, y ahí el Coco Valdés me bateó. Y luego, sí, y luego a Cruz Azul también fui. ¿A la Noria? Sí, al seminario menor. En la Coxpa, ok. Sí, eso ya fue por ahí de los 18. Y estaba yo, acabo yo de terminar en un equipo piloto de Atlante, que ahí es importante porque pues, ahí fue mi primer contacto con el fútbol organizado, las escuelitas del Atlante. Y en ese tiempo yo conocí a varios entrenadores, incluyendo Víctor Bucetich. Okay. Él estaba en la delegación de Tlalpan, acá en los Vivanco. Ok. Ahí en la bajada en Tlalpan, enfrente de Fuentes Brotantes. Pues, ajá, entonces ahí fue donde yo conocí. Yo estaba en el equipo piloto ya de ahí de Cruz Azul. De Cruz Azul. De Cruz Azul. Y fue que me llega mi plaza, güey. Acabo yo de terminar la carrera y me llega mi plaza y pues tienes que ir a firmar y a recibirla, güey. Sí, pues sí. Entonces, pues ahí me dan mi turno matutino. Luego me tocó en la loma de donde da vuelta el aire. No, allá por Villa Nicolás Romero, por Villa del Carbón, por Atizapán, hacia adentro y hacia arriba, güey. Entonces, hacía yo pues 1 hora y media, ¿no? ¿Te gastabas tu sueldo en el aire? No, mames, o sea, me tenía que ir metrito de CU hasta Hidalgo Toreo una combi, la combi que hacía 35, 40 hasta Villa Nicolás Romero, ahí me bajaba el camión y tomaba el camión, kilómetro 8, me bajaba y como 500 metros por la loma del cerro, güey. No, me tocó una escuela unitaria, güey, o sea, unitaria es que yo era el director, el maestro de 6 grupos. O sea, sí, bueno, eran 5. Así, güey, no, era todo, güey, el aguador, todo, güey. Masajista, el presidente, masajista, güey. todo, güey, o sea, así la giraba de todo. Entonces, pues fue bien complicado ese primer año, pues tuve que dejar lo del fútbol momentáneamente. Y la siguiente temporada es cuando yo decido que ya, si yo ese año no veía ya nada claro. Yo ya estaba sobre los 21, sobre 20 años ya. ¿Debutaste de 22? Sí, es bromas. O sea, no, sí, 20 años, sí, 22. Te digo porque tengo ahí ya me revisaste. Tus videos y todo, campeón. Vientos, O sea, sí, no me la esperaba esa. Sí, a los 22, o sea, imagínate, yo ya sentía que se me pasaba iba. El tren. Y yo dije, ¿sabes qué? Si este medio año no hago nada,
me voy a estudiar. Yo quería estudiar historia y me fui a hacer mi examen a la Normal Superior, que está ahí en San Cosme. Okay. Y lo pasé el examen, güey. O sea, no era tan güey, ¿eh? O sea, no, también, o sea, es que en ese inter también hice examen en la UNAM. Estuve en la UNAM medio año de trabajador en trabajo social. O sea, andabas en chinga. O sea, sí, o sea, pero eran unas madrizas venir desde donde trabajaba, güey. Llegaba yo, entraba a la clase a las 4 y me iba yo a comer, güey. O sea, dije, no me daba. O sea, entonces, sí, además, la carrera nada más fue, obviamente, porque mi mamá, ¿y ahora qué vas a estudiar? Y no sé qué, te vas a quedar con eso de maestro. Y yo, puta. Entonces, ya saben cómo son las mamás. Sí, güey. Y sí, pues agarré, hice mi examen, carrera número 21, trabajo social, esa es la mía. Vámonos. Y ahí entré, güey, y entré a la UNAM, güey. Pasó eso después, te digo, no me gustó la carrera además, y era una madriza que no aguanté. Y me di de baja, pero ya para ese punto es que lo que yo siempre recomiendo, ¿no? O sea, bueno, ¿cuál es tu plan B? Claro. Y pues mi plan B era dar clases de historia. Hago mi examen y Víctor Vucetich, que había conocido en mi proceso, toma la reserva del Atlante. Okay. Y ahí voy. Y de otra vez a pedirle chance. Profe, ¿qué onda? Sí, no, y pues me dio el clásico speech de, es que usted no se dedica, si no le mete. No mames, profe, si voy a la chinga. O sea, la clásica, sí, no, o sea, pues él no sabía todo lo que rodeaba, ¿no? Claro. Pero me tiró ahí el speech ese y le dije, pues órale. Y él me dijo, bueno, tengo muchos volantes, yo jugaba de volante por derecha, dice, y necesito un lateral. Entonces te voy a probar a ti y no me acuerdo a otros dos cómo se apellidaban. Y vamos a ver. Y ya fue que yo me quedo como lateral derecho. Okay. Ahí es donde yo empiezo con el fútbol profesional, ¿no? Y obviamente ahí ya sabes, vas y según tú a firmar y a ver cuánto me pagan. Ni madre, ¿qué te van a pagar, güey? No, la primera temporada es de agrapa, güey. Sí, o sea, bueno, sí. Y la última también, sí. ¿Bromas? No, ya lo que tú quieras. Sí, sí, no, ahí está eso, dale. Sí, güey. O sea, como decía don Panchito Hernández, que en paz descanse, ¿no? Dice, ahí está la pluma o la puerta. Así, güey. ¿Firmas o firmabas o te vas, güey. Ok, ¿y vas al primer torneo? Claro, ahí ya empieza todo el tema con... Yo seguía dando clases, pero ya me había cambiado a Nesa, que te digo, también está de re lejos, güey. Ya más cerca. Pero ya más, podíamos ir ya en el metro más rápido y en chinga, ¿no? Entonces, ahí estuve trabajando, dando clases. Ese primer año quedamos campeones en la de ascenso. En segunda, sí, claro. Segunda en ese tiempo. Segunda en ese tiempo, primera hoy. Quedamos campeones y empecé a tener ciertos problemas, pues obviamente por los horarios, ¿no? O sea, pues yo entrenaba en la mañana y llegaba barriéndome a dar clases y me generó muchos líos. Quedamos campeones, nos suben a primera división en el año 89 y se les ocurre llevarse al Atlante a Querétaro, güey. Entonces, bueno, pues ahí tuve que dejar de dar clases, ahí tuve pues muchos líos en ese sentido. Y ya, me dejé de dar clases, pedí un permiso indefinido y por ahí está mi plaza, la voy a recuperar, no sé, la tiene alguien por ahí. Pinches delincuentes. No, perdón, güey, no, pues me dejé llevar, güey. O quién sabe. Pero ya, por ejemplo, en Atlante, perdón que te interrumpa, en Querétaro, ¿ya te pagaban? Ya, no, o sea, ya desde que entré a la segunda división ya había un ajá, sí, ves que ahí nos daban en ese tiempo creo que 400 y 400 que yo ya ganaba de profesor. 800 ya. No, ya empezaba a sumar ahí ya. Impresionaban ya una chica. Ya hacía clic, ya. Le quise comprar un bocho que vendía el Pelusa Rodríguez, un gran cuate ahí del Atlante. Me faltaron 500 pesos. Me tuve que comprar un Opel 68. Okay. Sí, ya ese fue mi primer carro, ¿no? Pero y te ahorraba tiempo, güey. Exactamente, ya sumaba, ¿no? Entonces, ahí es donde empecé, ¿no? Te digo, ya después eso de irnos a jugar a Querétaro, el equipo desciende y ese año Vucetich se va a León y quedan campeones en el ascenso. Ok. Esa vez, en el año 89, 90. Okay. Y entonces yo me quiero ir para allá para jugar en primera división. Claro. Y Buce me dice, sí, dice, yo encantado, dice, ya sabe, pero no lo van a dejar salir.
¿Y cómo fue? No me dejaron salir. Básicamente regresaron el equipo del 88 a jugar el ascenso del 90-91 para ascender. Y lo logramos. O sea, en ese partido muy histórico de 22 penales, donde afortunadamente Félix le pegó mal y la metió. Un abrazo al arquero. Félix todos lo chingan así, cabrón, pobre güey. Es que te prometo que ese día antes que practicamos penales, le pegó 2 veces para la tribuna, güey. O sea, le pegó ahí a la tribuna allá atrás y le toca tirar, pues todo el mundo estaba así, güey. O sea, afortunadamente, le pegó como si supiera. Así es. Y ahí ya empieza, pues, básicamente la carrera en primera división. Que ya fueron 5 o 6 añitos en Atlante. No, jugué en Atlante, nada más. En primera división con el Atlante solamente jugué 91-92 y 93-94. Pero digo, desde que llegaste, claro, son 4 o 5 añitos, de ahí vas a América también un ratito, que quedas ahí. 7 añitos. Un ratote en donde esa América también andaba volando, güey. Sí, llegamos ahí también, otra etapa fantástica de mi carrera, que fue esa llegada ahí. He sido privilegiado, o sea, a veces la gente no lo ve desde ese punto de vista, pero vale la pena mencionarlo porque me tocó un cambio generacional con selecciones, ¿no? Fuimos un parteagua para lo que selecciones se convirtió después del año 91 hacia adelante. Del mundial, sí. Después me toca un equipo muy representativo que es Atlante, o sea, de la Volpe, porque hay que decirlo, o sea, es equipo que volábamos. Nos elimina Cruz Azul, recién ascendimos, les íbamos ganando 3-1, que les metimos una chinga ahí en el Azteca, y vamos al Azul, y 4-2 nos meten. Creímos que ya habíamos pasado por el global, claro, y ellos habían metido un gol más. Necesitamos meter el gol, les metemos el gol, nos lo anulan por fuera del lugar. No, se arma un desmadre ahí, le metieron 9 al Piojo, 9 de castigo, a mí 3, o sea, pues no es se que calentaban, no, es que sí se calentaban, güey. No, pero fue por burros, o sea, nosotros súper confiados, o sea, imagínate, si así les metimos también. Claro. Y fue por confiados y experiencia, ¿no? Y el siguiente año quedamos campeones. Sí. Entonces, pero ese equipo jugaba fantástico, ese equipo del Atlante. Después llego a la América y llegan las Águilas de Ben Hacker, ¿no? Que venía Villig, venía Kalusha. Pues es que veníamos todos del Mundial, venía el Negro Chávez, venía del Olmo, venía un servidor, Sague. Sí. A eso se le juntó Villig, se le juntó Calu. Por ahí Pagal, que también daba más patadas que bebé en pesebre. Pero fíjate, había por ahí, nadie menciona de un chavo que se llamaba Goran Milosevic, que era un yugoslavo que no mames, que bien jugaba. Pero pues, aquellos dos andaban con todo. Entonces agrégale que estaba Juanito Hernández, estaba Rodón, Naranjo, y los desubicados de Cuauhtémoc Blanco, de Villa, de Lara, ¿no? Entonces, ahí es donde pues ese equipo conecta y pues, era un equipo que goleaba, ¿no? O sea, entonces era un equipo muy representativo y te digo, he sido privilegiado en ese sentido con esos equipos, ¿no? Que todo el mundo se acuerda, gracias a Dios. Te llaman a selección, que es un tema... Primer prioridad en el tema jugador, ¿no? O sea, en el equipo que estés, en el país, es selección. Mira, yo sabía que tenía que acelerar de alguna manera mi proceso. Sabía que tenía una edad, 2 años probablemente desfasado con lo que yo ya tendría que haber estado jugando. Claro. Y bueno, tuvimos la fortuna, bien entendida también, porque al final la fortuna es simplemente el cruce entre la oportunidad y el momento. Sí. Entonces, ahí es donde quedamos campeones en julio del 91 y en enero, febrero del 92 ya me estaban convocando a la selección nacional. Porque pues, el plan era, primero, pues estar en primera. Claro. ¿No? Estar en Atlante, que era mi equipo, ser titular. La siguiente, pues era buscar selección
Y la siguiente era buscar otro equipo, un equipo de mayor jerarquía, ¿no? Claro. Y básicamente del 91 al 94 logré todo eso que yo había pensado. Entonces, creo que ahí soy un privilegiado. Como siempre digo que el jugador, y tú debes de saberlo, somos privilegiados por todo lo que generamos y por todo lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ahí ese cambio de Atlante a América, pues fue del suelo al cielo, o sea, se oye muy feo que lo diga, pero así fue, ¿no? O sea, pasaste de enredar tus vendas, ¿te acuerdas cómo es la técnica? Apestosa, ¿no? La técnica, y pisando abajo para que se estire, para güey. que se estiren bien. Ahí te ves la técnica. Ahí a llegar a un club donde te daban vendas cada partido, ¿no? Nuevas, sí. Y llegabas al vestidor y ya estaban todas las vendas enredadas, güey. No tenías que desenredarlas de la maraña, güey. Así era, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, al final es parte de lo que vivimos en ese tiempo, ¿no? Hoy ha cambiado muchísimo el fútbol, gracias a Dios. Y bueno, en América pues estoy 7 años, ¿no? Un ratote. O sea, un ratote. En Atlante, digo, siempre pues va a ser ese club que tienes en el corazón. Logramos 2 ascensos, un campeonato de primera división. En América fue complicado, ¿no? Complicadísimo. O sea, te das cuenta de tantas cosas tan diferentes y todo lo que genera un club de esa naturaleza, ¿no? Y ahí, por ejemplo, fui campeón nada más en la Copa de Gigantes, que es el equivalente a la CONCACAF. Sí. ¿No? Entonces, es bien difícil, o sea, porque te matas jugando, o sea, primero porque como siempre se los dije, y tú eres testigo de lo que siempre les dije, son de esos clubes de donde no deberías de quererte ir nunca. Nunca. Tienes que quedarte Entonces, ahí. En el entendido de que eres profesional y vas a donde tengas que ir, claro. Pero son de esos clubes que son diferentes. Tienes que matar por seguir. Claro, y tienes que defender la posición, y hay un montón de aspectos ahí que hacen diferente los clubes, ¿no? Sí. El vestidor pues, es diferente también, ¿no? O sea, en todos sentidos. El Atlante, yo venía con una generación de ganadora, porque también es eso, de jóvenes que teníamos hambre y nos encontramos con una personalidad de un tipo como la Volpe que te absorbe. Entonces, en ese tiempo le caíamos gordos a todos, ¿eh? O sea, sí, ¿no? Porque salíamos, bueno, yo no tanto, pero era el Piojo, era el Andrade, Salvador, y digo, salíamos, hace cuenta, en revistas, salíamos en los programas. Novelas y la chingada. ¿Cómo nos decían? Faranduleros, éramos muy faranduleros, nos decían. Entonces, no les caíamos muy bien a mucha gente, pero el día del domingo la rompíamos, pero lindo, ¿no? Entonces, ese tema así se dio en Atlante, y eso se da, bueno, cuando se juntan ese tipo de circunstancias. Claro. Quedamos campeones en el ascenso, después llega Lalo Fernández, llega Granolati, llega Pepe Cruz, llega Isidoro García, llega Daniel Guzmán, y al siguiente año llega Masachesi, teníamos a Marcelo Espina, ese primer año que subimos. Entonces se conjuntó un equipo muy, muy cabrón, la verdad. Y después, bueno, cuando das ese salto al América, pues es un vestidor complejo, güey. O sea, de nombres diferentes, de tratos diferentes. Pero al final, ¿qué es lo que es la diferencia? Porque si tú me dices, ¿por qué no quedamos campeones? Creo que no hubo un entrenador que formara un equipo realmente. Sí, un grupo. Exacto, un grupo, porque tú lo sabes, o sea, todos los equipos en los que estuviste campeón, el común denominador, ¿qué era? El equipo, el grupo. Llevarse bien. Claro. Y partirse la madre uno por el otro. Porque ahí no porque no la partieras, tú entregabas tu mejor versión. Pero tu compañero no sabe, o sea, claro. De repente tu compañero no, de repente aquel no lo hacía. O sea, los egos que hay en estos vestidores son muy diferentes, ¿no? Entonces, está cabrón. Te digo, si no encuentras ese líder que busque acomodar esas piezas para que funcionen correctamente, no pasa. No pasa. Digo, ¿cuánto tiempo se tardó Cruz Azul
en la novena. Sí, un chingo. ¿No? O sea, bueno, América se tardó 10 años también. O no sé cuánto. Sí. Entonces, es que no es sencillo. No, es bien complicado. Chivas bien hoy en día también ya tiene un rato. Pumas ni se diga. Pumas, bueno, exactamente, porque no han logrado encontrar esa cuadratura al círculo. Y es que es real lo que dices. Hay veces que el entrenador termina siendo el psicólogo, pero es el que exige, pero también tiene que hacer más grupo a veces. Claro. Enseñarles a jugar. Ya en primera división, pues la mayoría saben jugar nada más, obviamente. Claro, ¿qué les vas a enseñar? Una que otra cosa. Y hacer grupo, güey. Que pasó mucho, como dice en la novena, con el profe Reynoso. Hacíamos asado cada 8 días. Hacían asado cada 3 días, güey. También está cañón. O sea, sí, güey, o sea. Todo exceso es malo. Bueno. En cierto sentido. Pero tienes razón, o sea. Y hoy en día muchos entrenadores les falta esa cercanía con el jugador en muchos sentidos. Habrá gente que piense que no es importante, habrá gente que sí, pero bueno, es parte del show. En el tema salarial de Atlante, América, no, también. Te fuiste del suelo al... Sí, también. No, ahí mi problema en ese tiempo, y todos los que vivimos en ese tiempo, mi problema fue el error del 95, güey. Sí. La devaluación de la madre. Exactamente, la pinche devaluación que tuvimos, o sea, del sueldo que yo, me fue a la mitad. Sí, Entonces, fue complicado, pero aún así, pues, volvemos a lo mismo. Son situaciones privilegiadas y sí, de tener pero fue un duro golpe para la economía de México. Mucha gente perdió casas, perdió negocios, muchísimas cosas por ese error del 95, ¿no? Entonces, por eso mi foto esa del 94 con el presidente y todo, ya la escondí. La escondí de puro coraje. No vaya a hacerla, güey. Chingado. Oye, y en el tema específico de América, ¿cómo eran los interescuadras, güey? Porque pues, la calidad estaba desde el titular hasta el de la banca y del de reservas. Sí, no, eso es de esas cosas increíbles. Cuando llegué, y he contado en otros espacios mucho que el Gallo García, ¿no? O sea, el querido Gallo, no, Potro, es que aquí es otra cosa, güey, ¿no? Tienes que verlo desde otra manera. Y yo decía, güey, no, pues sí, güey, pues ¿qué juegan con una pelota cuadrada o qué chingados, no? Y no, yo creo que para vivir... En un caso, en un club como América, a mí fue en el primer clásico. Clásico donde te das cuenta del impacto que tiene. O sea, porque es presión, como dices, presión del de al lado, presión de la reserva, el chavo que quiere jugar, presión de los de casa, güey, ¿no? Sí. Porque además querían en ese tiempo, como que Televisa quería sacar esa idea de que ayudaban a la América. Entonces todos nos criticaban mal, para mal, sí, ¿no? Sí. Entonces dices, puta. Entonces, pero realmente el americanismo se vive en un clásico. Ahí te das cuenta del impacto social que tiene un equipo como América, ¿no? Entonces, eso, al principio yo traduzco todo eso en que primero tienes que responder como profesional, porque llegas a un club que no conoces, claro, que sabes lo que puede pasar, hasta que ya lo vives ahí empiezas a darte cuenta, pero eres profesional. Y tienes que adaptarte a todo eso. Y después ya viene ese cariño, ¿no? Sí. O sea, del profesor, digo, tú que has estado en muchos equipos muy representativos, sabes de lo que hablo. O sea, es esa parte del profesionalismo al cariño y profesionalismo, ¿no? Sí. Entonces, así fue mi proceso, ¿no? O sea, el primer clásico que fuimos a Guadalajara, les metimos 3-2 o 4-3 a las Chivas. Muchas partidas por la forma de jugar de ese América, güey. Sí, muy vertical. Era un espectáculo, güey. Tácticamente era bien complicado porque yo termino jugando de central. Sí, que era lo que... Porque yo jugaba de lateral. La gente muchas veces piensa, no, es que era rudo y que... No, yo a mí me encantaba meter goles. Claro. Y era bueno, balón, claro. era bueno porque siempre llegaba en ofensiva, ¿no? Y en América me meten de central Leo y se da cuenta que sé la posición. O sea, pues te digo que yo jugaba de central por derecha en Atlante. Sí. Pero la posición y la forma de ese juego, hoy veo al Cruz Azul y pues, se hace cuenta, hacía lo de Dita, pero bien hecho. Claro, sí. Sin cagarla tanto. Pero bien hecho. Y sí producía, sí tiraba centros, sí hacía cosas. O sea, no nada más agarraba y era pasabolas. Fácil, claro. O sea,
Era otro sistema. Claro. Entonces, yo llegaba por afuera, Dita, pues, no se cae solo. No, sí. Es otras cualidades. Son otras cualidades, sí, claro. Pero vamos, poniendo un poco de referencia lo que yo hacía en ese Atlante. Y obvio, cuando me ponen de central, pues sabía jugar la posición, que son de esas cosas que vives con un técnico como la Volpe, ¿no? Claro, que te enseña a jugar. Si superas la parte psicológica, ya chingaste, o sea, porque sí, o sea, es complicadito. Sí, está cabrón. Oye, y como dices, el tema táctico, ¿cómo lo manejaban? Porque de repente se te iban los dos laterales, Claro, güey, no, es que ese era el tema. Y ahí tú de central salías. Ahí es cuando Leo se da cuenta, pues yo en ese tiempo era rapidísimo, o sea, de mis cosas tenía muy buena lectura, hablaba, entonces yo era el que le daba ese orden porque era todos al ataque, güey. Sí, les valía madre. Hacíamos línea de 2 defensivamente, güey. Se quedaba el otro central y yo, muchas veces jugábamos mano a mano. Nos agarraban equipos, a veces mano a mano. Claro. Por ahí, si te equivocabas, te la clavaban. Sí. Entonces, ay, Dios mío. Bueno. El gol, ¿no? No, el gol. Yo dije, no, pues qué bueno que no jugué. El que en pan piensa, hambre tiene, ¿eh? Pues es que también. Déjame. Entonces, era un equipo muy vertical. Sí. O sea, era un 4-3-3 disfrazadón que se iba con todo el ataque. Entonces, ahí es donde yo quedaba muchas veces, pues mano a mano y pues, en algunas que nos agarraban, sí nos metían, ¿no? O sea, pero la respuesta que tenía ese equipo era impresionante, ¿no? Siempre nos metían casi un gol siempre al principio, siempre empezábamos perdiendo y ya después agarrábamos hasta ver, no, es que estos no saben, que nos dejábamos meter para que se enojara Villic y Calusa. Y no, pues siempre clavábamos de a 3, de a 4. Sí, era un equipo muy espectacular en todos los sentidos. Yo creo que le faltó eso, el título, para ser de época. Son de época por la forma vistosa de jugar, güey. Claro, sí. Pero les faltó. De los partidos más dolorosos de mi vida fue esa semifinal contra Cruz Azul. Donde, o sea, primero, sí, en la primera tarjeta que me amonestan, pues sí, me la merecía. La segunda, va Mora, yo quedo mal, quedo por dentro. No, quedo por fuera, entonces quiero quitarle la pelota, y yo quedo acá, y a la hora de que quiero pasarlo para acá, lo tropiezo, güey. Y doble amarilla, güey. Para afuera, no mames. Y luego ya viene el siguiente partido, que es donde Peñita quiso regresársela al negro, a Chávez, y llega Hermosillo y se la roba, güey. Chao. Para afuera. Sí, son de esos partidos que te duelen no haber estado ahí. Sí. Sobre todo porque, pues, por todo, ¿no? Estabas en tu prime, ya habían dado de baja a Leo. Ok. Pero, pues, estábamos ahí seguían jugando en la puertita, ¿no? Sí, parte del fútbol que de repente decimos es caprichoso, es así de raro el fútbol, ¿no? Que de repente, por merecer, habría muchos equipos que merecen. Claro. Pero es de resultados. Es el momento, son las circunstancias, son factores que ningún otro deporte tiene. No. Ninguno. Y es lo que hace bonito el fútbol. Oye, de América, ¿cómo sales de América? ¿Llegas a León? ¿Cómo sales de América? ¿Sales peleado? ¿Sales con costales de dinero? ¿Cómo es? No te proyectes. No, ahora. No te proyectes, Ya te imaginé así con $10 acá. No, mira, salgo de América porque yo no sabía que el entrenador que estaba en turno, que era don Manuel Apuente, que en paz descanse, pues tenía algún tema conmigo. O sea, ¿por qué? Porque en Atlante llega, nos dice, aquí me la voy a jugar con estos. Y a los 2 días, pues chao, nos saca, a mí y al Piojo. Entonces yo pregunto al directivo, oye, ¿pero por qué? Si ayer nos dijo que éramos nosotros, ¿no? No, porque eres gente de fulano de tal. Y yo, fulano de tal, digo, pues sí. Llevo 6 años en América, o sea, ¿de qué me habla, no? Claro. ¿Gente de qué? No, bueno. Entonces después regreso a la América, o sea, en el 2000, en el 2000 salgo. Al medio año regreso a la América. Sí. Entonces vuelvo a tomar nivel deportivo porque me acaban de operar y es de esas, tú has de saberlo, ¿no? Que a veces que te sientes así, que no arrancas, que no puedes. Sí, dices, que quieres, pero no. Ya estoy, no había tenido pretemporada, me acaban de operar. Entonces, muy mal ese medio año con Atlante, yo creo que ha sido el peor de toda mi carrera. Okay. Y después,
regreso a la América, me pongo en mejor forma y demás, y empiezo a hacer cambio recurrente de Basile. Okay. Nos elimina Pachuca. No sé si tú estabas en Pachuca en ese tiempo. No, estaba recién nacido yo. No. Que fue en el 2001, no, tenía 13 años. Estabas chavito. 14. Sí, mira, es que estás bastante desgastado. Sí, no. Es que, está bastante desgastadito, Por he corrido en terracería, ¿verdad? Por eso, por así como que me dejé llevar, así como por la apariencia, pero... No, qué poca madre, ya se... Córtale. ¡Vámonos! No, y ahí... Nos elimina Pachuca. Claro, nos elimina Pachuca y el siguiente año sale Basile. El pinche vocerrón que tenía ese güey, ¿no? Sí, muchachos, esto es lo mejor que tenemos. Así, hay que atacar. Sí, hablaba. No, mames, estaba cabrón. Y sale y llega a La Puente. Ok. Entonces, pues cuando llega a La Puente, pues yo voy a platicar con él y me dice, no, mira, pues es que así es, que no sé qué. Le digo, pues es que la salida de Atlante, tú sabes, digo. Sí. Siempre he sido yo muy frontal sí. en el pedir explicaciones y a veces eso no le gusta a la gente, pero bueno, ¿no? Entonces, él me dice que no y que yo me voy a dar cuenta de quién dice la verdad y quién no, ¿no? Entonces, había 3 torneos, no sé si te acuerdas, creo que era la Liga, la Prelibertadores y otro, que no me acuerdo cuál, no sé si la Copa. Y pues no me registró, güey, o sea, solo el de la Liga. Ok. Entonces, pues, ¿pero hubo un porqué o no? O sea, te dijo. No, o sea, los entrenamientos, pues yo, 2 equipos interescuadras, no me metía. Nada. Pues empiezas a ver que hay algo raro, güey, o sea, digo, no necesitas ser genio. Claro. Entonces, para la siguiente temporada, que ya es la del 2002, a mí me invita el León a irme. Y estando en Acapulco, pues es cuando yo le digo al mister que no, que me voy a ir al León y que salir, pues nada más, ¿no? O sea, no es que saliera... fue una charla bastante agria, bastante dura, pero que se la tenía que decir, ¿no? Entonces, pues ya, terminé ahí y cada quien siguió su rumbo, camino, ¿no? O sea, y terminó en León, o sea, porque al principio, cuando yo salgo de América y me voy a Atlante, yo digo, me retiro en Atlante. Claro. ¿No? Listo, ahí ayudaré, no sé qué. Después, me regreso a la América, ya no se pudo lo del Atlante. Dije, bueno, me regreso a la América. Me retiro. Me retiro en América. Y pum, pasa eso de que con el mister. No, pues me voy al León, ¿no? Entonces en León, pues el León estaba en los últimos lugares, ¿no? Jugamos la... ¿Cómo se llamaba en ese tiempo? La promoción. La promoción. Nos toca jugar contra Veracruz y pues el equipo no andaba bien. Entonces, pues ya el equipo desciende. Yo, la verdad es que pues, yo había estado medio año, o sea, ya ves que son 3 torneos que te sumaban, y si te iba mal 3 torneos seguidos, pues te ibas. Tocó. Te ibas, entonces el porcentaje, me toca el porcentaje ese, y yo digo, bueno, pues entonces, pues sin deberla, pues, pero pues, me quiero quedar a echarles la mano. Pero habíamos tenido una charla también con un dueño que llegó en ese tiempo, y no le pareció lo que yo le dije. Entonces, Te dijo, no mames, ¿cuál nos va a echar la mano, güey? Más o menos, algo así. Pero, pues no, entonces al final, pues no, ya no me volvieron a registrar. Claro. Y es que yo me regreso aquí a México, esto ya estamos hablando del 2002. Ok. Y pues yo cuando dije, bueno, pues el Piojo acababa de agarrar Atlante. Dije, pues le voy a decir al Piojo a ver si igual pues, ya va a ser otro rol el que yo tenga, diferente. ¿No? Y hubo muchos problemas ahí, dije, no, ya, ¿sabes qué? Para estar sufriendo. Exactamente, agarré, dije, voy a empezar a hacer mi curso, hice mi curso, 2002 es que me adelantaron un módulo, a punto de terminar el 2004, yo ya tenía el curso. Y ahí es donde empiezo como entrenador. Okay. Sí. Profe y Potro, ¿no? Porque, pues, Potro, tú ya cumpliste 40 partidos en primera y en segunda y en cuarta, güey. Potro Pegaso. Ay, galán de novela, todo bien, chingada, bien. Profe, Potro, me salté el tema de selección, porque estuviste en selección. También los nombres que estaban en selección estuvo muy cabrón. Te tocaron procesos del 94, quedaron campeón en la Copa Oro 96. ¿Cómo era ese grupo? Obviamente hay historias
por diferentes podcasts, diferentes personajes, jugadores, de bromas, de que se agarraban a madrazos, de que uno era fresón, el otro no. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivías? ¿A quién chingabas? ¿Quién te chingaba? Pues mira, como todos, ¿no? Todos los grupos yo creo que son así. Sí. Yo pues, me juntaba con Campos, con Claudio, con toda la bandita ahí de que éramos más o menos de la edad, ¿no? Y pues había algún... Te digo que nosotros los atlantistas teníamos ese rubro de que nos cagaban o le cagábamos a todos, porque éramos, te digo, así, ¿no? Entonces, por ejemplo, los Pumas eran muy reacios a nosotros, ¿no? Te le traían conflicto. Claro, traíamos ahí choque con ellos. Del Olmo, por ejemplo, ¿no? Que pues, él estaba en ese tiempo en Veracruz. Nos dábamos cada madrazo en los entrenamientos, pero leales, ¿no? Todo sí. Leal, o sea, después te digo, lo tengo de compañero en América y nos volvemos muy amigos, ¿no? Al grado que después somos partner como entrenadores. Claro. ¿no? Entonces, pero era un grupo complicado por las personalidades. Los porque egos. Dentro de toda esa personalidad, acuérdate que siempre el ego es el que rige muchas veces las conductas. Sí. Pero en la cancha éramos unos profesionales de la puta madre. Y calidad había. Lo que nos decía el doctor Mejía era lo que hacíamos. Güey. O sea, no era que cada quien quisiera, no. O sea, a mí, y fíjate lo que te voy a decir, me costó mucho trabajo cuando llegué a América y selección nacional, porque con la Volpe era encárame al que tengas enfrente y sácame ventaja 2 contra 1, ¿no? Superioridad numérica. Y con Leo y con el doctor, no, tócame. Juego a 2 toques. Fácil. Juego a 2 toques rápido. Entonces, sí, para mí fue complicadito, ¿eh? El chip de cambiártelo. Ay, cabrón, porque de repente tú decías, pues sí, pero si yo me quito vamos a sacar. Claro, más espacio. Claro, entonces sacas ventaja y no lo veía, ¿no? Entonces, pero empiezas a ver que funciona, ¿no? ¿Cómo eran los interescuadras, como dicen, en el tema personal, con un entrenador en equipo y otras ideas en selección? Pero se metían la pierna, corrían, se exigían. ¿Tú crees que esa selección pudo haber logrado en el Mundial cosas diferentes a las de siempre? Sí, yo creo que sí, pero era una selección con poca experiencia. Ok. O sea, que yo creo que eso... Por ahí alguna vez un entrenador dijo que siempre pasa algo, ¿no? En todos los procesos, güey. Sí. Pero creo que era una selección que no tenía tanta experiencia internacional. Okay. O sea, que había empezado a competir pues, básicamente en el año 93, ¿no? Con la Copa América. Y de ahí todos los partidos que se fueron dando. Pero era una selección joven, ¿no? Okay. Después, el técnico hablar de que sí, ¿por qué no tiramos, por qué nos fuimos a los penales y demás? Bueno, es otro tema, ¿no? Muy complejo. Pero sí creo que con un poquito más de experiencia hubiéramos podido tener otros alcances. A diferencia de lo que se vivía en ese momento, ¿no? O sea, claro. ¿Quién eran nuestros internacionales? Hugo, Luis García, por ahí Hermosillo, que había estado en Bélgica, creo, medio año, no sé cuánto. Un ratito, sí. Exacto, entonces había poca experiencia internacional, pero era un equipo de alta calidad, de alta personalidad, pero comprometido con una idea, que era la del doctor. Oye, y muchos líderes, en ese sentido había, o sea, de fuera, bueno, estando uno, pues casi recién nacido, ¿no? Sí, claro. No, güey, tenía 7 años. Yo nací en el 87, pero uno de afuera veía, puta, se puteaban entre ustedes, se exigían porque se enojaba Aspe, Ambriz, tú gritabas, movías las manos. Siento que hoy en día falta eso, en la selección actual. Es que, digo, el proceso de selección también tiene partes donde vas heredando cosas, vas heredando esencias. Claro, sí. Y esa selección, pues después... A esa selección se le juntaron Davino, se le juntaron Luis Hernández, se le empezó a juntar gente. El mismo Claudio que repite. Que sigue, sí. O sea, entonces
esas esencias, por ponerles un término, entonces van y estos enseñan a los otros. Y los otros enseñan a los otros. Qué bien, sí. Y creo que hay un punto donde esa esencia, ese mensaje, y tengo que mencionarlo porque si algo, de todas las cosas que hablan de don César, que en paz descanse, don César Luis Menotti, que algo me dejó, fue la representatividad que tienes que tener para tu playera nacional. Claro. O sea, sí. Tienes que dar la vida. De eso, para mí, es defenderla y hacer todo lo que tengas que hacer por la pinche playera. Claro. Entonces, eso también, te digo, se va pasando, generación tras generación. Y hay un punto donde se va desvaneciendo. Poco a poco. Poco a poco. Entonces, esos rasgos de liderazgo iniciales, si bien es cierto, también son procesos que así pasa con muchas de las cosas, pero yo te digo, a ver, ¿por qué esos liderazgos o esa falta de liderazgo no se ven en las selecciones argentinas, por ejemplo? Claro. Que tú ves que puede pasar lo que tú quieras, güey, pero los ves con un amor propio, güey. No, que tiran de cabeza. Claro, ese es el tema. Entonces, quiere decir que esos mensajes siguen siendo base o fundamentales, esas bases de esa playera para quien llegue. Así, y ha trascendido al tiempo. Así debería de ser. Y acá no ha pasado. Claro. Entonces, ese mensaje se fue diluyendo en el entendido también que las generaciones... Son diferentes. El fútbol ha cambiado también. Eso hay que decirlo, ha cambiado. Pero las esencias importantes son las que no deberían de cambiar, ¿no? Claro, porque al final del día suman. O sea, esa mística o ese liderazgo o esa hambre de, a ver, vamos a representar a México, que nunca me toca a mí por tronco, pero a lo que voy es... No. Oye, pero a lo que voy es, se tiene que, si no se transmite, o sea, tú como jugador, pues sabes que estás en una selección, o sea, a mí me tocó defender Cruz Azul América y sé que estaba en un equipo, pues que quieren un chingo de millones de personas, que decía, claro, lo mínimo que tengo que hacer es correr y meter, güey, o sea... Pues ¿no? Mira, o sea, es complicado el tema porque no dudo que nuestros seleccionados se maten por el equipo, o sea, no lo dudo, pero a veces ese pequeño rasgo, ¿no? Que te hace falta para decir, claro, mira, güey, un poquito cómo se metió, cómo le metió, cómo el equipo reacciona, cómo... Claro. Eso a veces es lo que... Y yo creo que hoy, de alguna manera, pues es un poco lo que está tratando de inyectarles el Vasco en cada concentración, los sabe tener así conectados, güey, ¿no? Para inyectarles eso que estamos hablando, ¿no? Que es importante y que creo que, vamos, lo puede lograr Vasco, ¿no? No sé cómo vaya, no sé qué nos vaya a pasar en este mundial que viene, que espero que cosas buenas. Ojalá que sí. Pero creo que esa inyección de la que tú hablas, el Vasco que es, es un poquito más grande que yo el Vasco, me tocó de jugador con Menotti y el siguiente semestre ya era auxiliar de Mejía Barón. Entonces, pero pues, es un tipo que transmitíamos también eso, ¿no? Claro. Que lo aprendimos de él, quiero decir. O sea, tú como chavo veías al Vasco entrenando, cómo metía, cómo se barría, cómo te chingaba, cómo... Todo. Dices, no mames, este güey. Así debemos chingón de ser, claro. Claro, o sea... Y eso después tú lo vas transmitiendo, claro, de alguna manera. Con los chavos. Oye, nos saltamos un poquito del tema de... Te retiraste, eres entrenador de algunos equipos, etcétera, etcétera, y llegas a la selección, en donde quedan campeones del mundo, güey, ¿no? Sí. Digo, hay un proceso previo, pero digo, aquí lo interesante es, llegas a selección sub-17, en donde ya teníamos, bueno, los chicos que jugaron en 2005. En el 2005. Campeones, pero... Me quiero regresar al tema de la mística. ¿Qué les dijiste, qué les hiciste mentalmente a los chavos para ir a pelear un campeonato del mundo? Porque volvemos a lo mismo, solamente 2 personas lo han logrado, Jesús y tú, güey. ¿Cómo transmitiste eso? ¿Cómo entrenaban? ¿Qué hiciste, güey? Mira, digo, hay muchos factores que rodean cada proceso, ¿no? Yo creo que el proceso... del 2005 es una generación espontánea, de calidad, de alta calidad, porque tú, fíjate, todos los que terminaron jugando en primera. Y años. Una chulada eso, sí. Y es fantástico. Y nuestro proceso viene de un cambio, porque yo cuando llego a selecciones, lo primero que pregunto es, ¿cómo quedaron campeones en el 2005? Claro.
no había grillitos, güey. Ponen grillitos en la edición. Así, güey, así. Nada, güey. Nadie supo. No hubo nada. No hubo nadie, no se documentó, nada, güey. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Claro, ¿cómo? ¿Qué sucede en ese momento que se reorganiza selecciones nacionales y llega Néstor de la Torre, que después se enojó porque no lo mencioné en un inicio, ¿no? Y después dijo que me había enseñado a vestir y que estaba bien enojado porque no lo mencioné para nada, después de ser campeones. Claro. Entonces, pero él estructura el aparato de selecciones nacionales que actualmente se rige. Claro, o sea, porque cuando yo llego, pues el preparador físico era el que hacía 3 cosas que no le correspondían, ¿no? Y el doctor ayudaba en otras cosas que no. Entonces, ¿qué sucede? Se profesionaliza el proyecto. ¿Sí? Ya hay departamento de video, departamento médico, departamento de psicología, desarrollo personal. O sea, todo eso se organiza. Y ahí es donde empieza el primer cambio, la organización. Después viene el tema de los entrenadores, ¿no? A mí me llevan ahí para la 15, yo ni la quería. O sea, no, porque yo decía, ¿por qué no me das la 20? ¿Por qué no me das? No, es que ya tenemos entrenador, ¿y por qué ellos, no? Claro. Ya ves, cabrón, siempre el pinche agrandado. O sea, digo, puta, güey. Digo, pues es que no, pero yo veía los entrenadores y decía, espérate, o sea. Yo ya llevo mi proceso, güey. Entonces, bueno, dice, no, y si andas bien, a lo mejor tú diriges este equipo. Va a ser el Mundial del 2011 aquí en México. Si andas bien, lo diriges. Entonces, ¿qué mensajes le das a los chavos, no? Primero, yo tenía la certeza de ser el entrenador de ese equipo, pero el primer mensaje es, o sea, a ver, ¿qué quieren de estar aquí? ¿No? ¿Qué quieren? Y muchos, no, pues queremos ser jugadores de primera división, todos, Todos me dijeron, ¿alguien quiere ser jugador de primera división? No, pues todos. Sí, ¿no? Entonces, digo, oigan, ¿y nadie se quiere ir a Europa? Claro. Entonces, así como que, digo, porque en ese tiempo, esa selección pasaba como con Vela y Giovanni, ¿no? Que se fueron al Barcelona. Desde chicos. Desde chavitos, y eso podías darse. Oye, es bien complicado todo, pero... Entonces le digo, ¿nadie se quiere ir a Europa? Digo, porque esta selección da margen para eso. Claro. Digo, a ver, levante la mano aquí. Entonces, así como que, no queriendo, por pena, se empezaron a levantar la mano todos, ¿no? Pues todos se quisieran ir a Europa. Y ahí es donde empiezan las ideas, ¿no? Entonces, va pasando el tiempo, y cuando yo sé que yo ya me voy a quedar ahí, de entrenador, yo sí les dije otra vez, porque van cambiando los grupos, porque vas cambiando, hay visorías, o sea, cada concentración a veces repetían unos, pero venían otros. Nuevos, claro. Entonces, el mensaje era el mismo, a ver, o sea, ¿quién quiere ser campeón aquí? Digo, porque este equipo va a jugar el 2011, digo, primero, ¿quién quiere jugar ese mundial y quién quiere ser campeón? Claro. Ahí es donde empieza todo. Entonces, no, pues todos. Lo repites, cada concentración que llegaban. Para que entiendan. Claro, entonces, bueno, perfecto, es la primera parte. Después es el trabajo, ¿no? O sea, el trabajo, como yo digo, no hay metodologías malas. Ninguna metodología es mala. Lo que hay es aplicaciones malas. Sí, que no sabes para qué o por qué. Claro. Entonces, creo que eso también tiene que ver con el proyecto, claro. ¿no? Se integró una metodología que se preguntó a todos los directores de fuerzas básicas cómo querían que jugara el equipo. Todos. Entonces, ahí se estableció el perfil de selección que se quería dar. ¿Qué formaciones? No, pues el 4-4-2, el 5-3-2. Esas son nuestras formaciones que podíamos ocupar. Y ahí empieza después. Después viene el tema de los entrenadores, ¿no? Porque claro, porque como siempre digo, no es lo mismo una oveja entrenando leones que un león entrenando ovejas. Claro, no es lo mismo. Sí. Entonces, ahí viene ya tu parte, ¿no? Yo soy de esa generación pues, que empezamos a jugar en el año 88 y ya teníamos un psicólogo deportivo en el año 88. O sea, entonces no empezó esto en el 2000. No. O sea, Pumas empezó los proyectos de trabajo psicológico con sus equipos, con don Octavio Rivas, que en paz descanse. Hoy su hija es psicóloga deportiva. Entonces,
eso, nosotros tuvimos ese psicólogo, entonces eran cosas que te ayudaban. Claro. Y que empiezas a crecer con eso. Sí, entonces, ya lo ves normal. Si tú ya tienes un departamento de desarrollo personal que era Parma Aragón en ese tiempo, sí. y tú ya traías ideas sobre cómo trabajar eso, entonces pues ahí es donde yo le decía a Parma, esta semana voy a hablar de confianza, güey. Entonces, para que también le metas confianza. Tu charla tiene que ir sobre eso. Entonces ya era lo que yo decía, lo que yo trabajaba, más lo que le aportaba esta Parma, ¿no? Claro. Entonces le va sumando cosas a la cabeza. Sí. Porque yo siempre les digo, y tú eres testigo de eso, digo, ¿cómo entrenas la cabeza? Sí, ¿no? Que diciéndote en el espejo eres el mejor. No, pues claro que no. O sea, sí es importante la autoconfianza. Claro. Pero si quieres ser mejor pegándole con la derecha, no hay otra más que practicar. Y eso, ¿no? te da el tema mental. Eso te va cambiando. Sí, claro. Te va cambiando la perspectiva. Entonces, en el momento en que tú sientes mejorar, automáticamente todo va hacia adelante. Sí. Entonces, así empezó todo eso, ¿no? Vas escogiendo los jugadores, o sea, vas viendo los perfiles que tienen. Okay. Y es duro porque había buenos muchachitos, pero solamente podías convocar a 23, ¿no? Se quedaron varios. Sí, buenos jugadores, varios se quedaron que podían haber estado ahí sin problema. Claro. Pero así es, ¿no? Entonces, ahí queda, ¿no? O sea, después es la preparación internacional. Y pongo que te interrumpa, que es lo que decías del 94, tal vez les faltaba más. En general, ahorita ya en edades tempranas ya los empiezas a sacar desde los 11, 12 ya sabían que enfrentarse contra Alemania, saben que es enfrentarse ya contra esos equipos. Claro. En ese tiempo, o sea, éramos el puro local, ¿no? Sí, entonces, ya empiezas a trabajarlos desde ese aspecto, empiezas a ver esos resultados, empiezas a ver esos comportamientos, empiezas a ver qué formaciones son las que te vienen mejor, ¿no? Claro. Porque yo cambié de formación, o sea, y yo siempre habíamos empezado con línea de 5, al fin y al cabo, te digo, la línea de 5 me la sé de arriba abajo, como sea. Desde jugador hasta técnico. De jugador hasta técnico, por arriba, por abajo, por un lado, por todos lados. Ay, Dios mío. Es que, no, haces mucha pausa, güey. Y bueno, entonces, ahí yo veía que los equipos de repente tenían problemas, ¿no? En cierto momento, entonces cambiaba yo la formación y el equipo reaccionaba. Claro. Entonces, empiezas a darle certezas a los jugadores, ¿no? Y se va dando, ¿no? Llega ese mundial, o sea, ese equipo jugaba re bien afuera de México. O sea, ganábamos todo fuera de México. Y llegamos acá y era complicado, ¿eh? Por la presión. Sí, o sea, el entorno, o sea, no es lo mismo jugar allá que nadie te gritaba. Aquí la suegra viéndote. Los japoneses, ¿no? Íbamos a jugar a Japón allá, torneo Toyota, Niigata y... ¿no? Y llegamos aquí a jugar y estábamos, me acuerdo clarito, porque le he contado en otros espacios que jugamos contra Francia antes de empezar el mundial. Y pues en el Pirata Fuente, ¿no? Pues vacío, güey, a puerta cerrada, ¿no? Entonces, ya sabes, los colados, ¿no? Y por ahí, ¡Potro! ¡Saca ese pinche 8 que no sirve para nada, güey! Era Julio Gómez, güey. Sí. Julio Gómez, ¿no? Entonces, Julio Gómez volteando a ver quién chingados le gritaba, ¿no? No mames, jefa, tranquila. Claro, ¿no? Y además, hice ejercicios, haz de cuenta, yo tenía jugadores de Guadalajara y de Monterrey, que era el grueso de los equipos. Entonces, cuando jugamos en Guadalajara, metí a todos los de Guadalajara. Jugamos en Monterrey, metí a todos los de Monterrey. No importando el resultado, ¿eh? Claro, o sea, eso es... No, o sea, imagínate un jugador como en Giovanni Casillas, que es el que metió el segundo gol del Mundial, de la final, vomitando, ¿no? Sí. De los nervios. Sí, de que estaba... Entonces, esas cosas nos hicieron crecer mucho como equipo. Y así empezamos, ya con el equipo encarriladito aquí en el Mundial. Potro, y estando en la banca ya como técnico, obviamente el estrés es diferente porque no dependen los resultados de ti como cuando eres jugador. En el Mundial, ¿cuál fue el partido que más sufriste y cuál fue el que más disfrutaste? Y si tú pensabas o imaginabas tu partido previo mentalmente así como sucedieron, ¿o fueron totalmente diferentes a lo que tú habías imaginado, planeado y visto con gente de inteligencia? No, mira, yo creo que
ya sabes qué esperas de los equipos, ¿no? Yo creo que hoy día ya los entrenadores, el auge que hay de visibilidad para los equipos, ya no te puedes esconder nada. Entonces, creo que en ese tiempo pues, estaba arrancando toda esa moda y toda esa forma, y ya había manera de ver a los equipos, ¿no? O sea, nosotros sabíamos cómo le había ido a Holanda, por ejemplo, ¿no? Contra Alemania, sí, ¿no? En su eliminatoria en Europa, y los habíamos visto jugar y sabíamos que si nosotros, como yo decía a los jugadores cuando íbamos a jugar contra Alemania, ¿no? A ver, si nosotros le ganamos a Holanda y Holanda goleó a Alemania, quiere decir que nosotros tenemos que chingarnos a Alemania. O sea, claro, es la lógica, claro. La lógica, pero tú sabes que es fútbol, pero pues eso es parte de lo que les dije, ¿no? Claro. Pero tú te vas dando cuenta cómo va mejorando el equipo. Y primero nuestro punto de inflexión, el partido de inflexión fue Francia. O sea, cuando nosotros le ganamos a Francia, el equipo toma pasta de campeón. Se soltó. Se soltó. No, o sea, el equipo se fue soltando, pero ese partido de Francia, ahí en Pachuca, fue así como que el cambio de confianza, de que se puede, de que podemos hacer lo que queramos. O sea, se complementó todo el mensaje que fuimos dando durante todo el proceso en ese partido. Entonces, nos toca Alemania, que era el otro invicto. Entonces, yo iba viendo de rojo a Uruguay, o sea, Uruguay era un equipo bien complicado, habíamos jugado muchos partidos contra ellos, nos habían dado unas sendas chingas, 7-4, 6-3 nos habían metido. Bravo. O sea, nos habían ganado una final en Chile, o sea, complicadito. Los iba viendo de rojo, pero nos tocaba Alemania. En Torreón. Claro, en Torreón. Y te digo, tú ya sabes cómo vienen los equipos, no sabes por dónde puedes entrarles. Ya todo eso está más que estudiado, sí. Pero después a eso es lo que hay que llevar a la cancha, que es a veces lo que la gente no comprende, que no es lo mismo agarrar y pretender que tu equipo diga, vamos a cambiar la línea de 8. No, güey, no es así de la noche a la mañana. No, ¿qué entrenaste? ¿Qué hiciste? Eso es lo que te va a dar el resultado. Claro. Y nos toca Alemania. Entonces dije, cuidado con el 11 que tira de lejos, cuidado con el 9 que es rapidito y no sé qué. Entonces, vamos ganando, empezamos el partido, gol de Julio de cabeza, 1-0. Y después resulta que Pollo se tarda en jugarla, se la roba el 9, pum, 1-1. Y así empieza el partido, ¿no? Empiezas a ver que tuvimos oportunidades, pero no se concretaban. Y ahí se va el partido. Pum, hueco por el centro, Henry Can por adentro, 2-1, güey, no mames, dices, chingado. Sigues con el equipo, o sea, al final tú confías en todo lo que haces, ¿no? Y el equipo empieza a tomar responsabilidad de lo que estaba pasando en la cancha, y hay dos factores. Primero, sacan a Henry Can. ¿Qué es? Así yo. El peligro me lo sacaron. Dije, ¿no? Nada más me faltó ir a abrazarlo, güey. No, era su mejor jugador. Desde ese tiempo, Henry Can, digo, hoy está en el Bayern, ¿o en dónde está? Creo que sí. En un equipo todavía está jugando, o sea, impresionante el muchacho en ese tiempo. Yo veo que pasa eso y entonces yo hago mis cambios. En base a eso. En base a eso, entonces yo le vuelvo a meter dinámica por afuera y el equipo empieza a reaccionar. Sí, para arriba. Entonces viene ahí la jugada del tiro de esquina. De la momia, sí. La momia va, se estrella, paz, dices, chinga, un hombre menos y tenemos que ir a buscar el partido porque vamos 2-2. Entonces, el peor escenario que yo veía era irnos a penales, la verdad. Pero, bueno, entre ese pensamiento, entre que estoy hablando con el auxiliar, entre lo que está pasando en la cancha, che ruidero de aquel lado en la tribuna, ¿no? Viene una pinche cabeza vendada. Ahí viene con bien madreado, güey. Ahí viene este güey, ¿no? Digo, pues no, que no. O sea, ya entonces, pues ya le pregunto y el doctor ya lo revisa y todo, le digo, y yo cuando estaba con él, le digo, a ver, le digo, ¿cómo vamos? No, pues empatamos. ¿Quién metió el gol? El Orejón. Cuando ya me dijo el Orejón, dije, bueno, por lo menos no está tan noqueado, ¿no? Claro. Entonces, pues va para adentro, ¿no? Cámbiate el short porque traía sangre, se cambia y va para adentro. Entonces ahí lo cambio de posición y lo meto más al centro.
O sea, ¿por qué? Porque él jugaba por afuera, pero dije, ahorita después del madrazo... No va a ir y venir, claro. No es bueno, entonces dije, voy a poner a Tostado por afuera y meto a Julio por adentro. Y viene previo a una buena jugada, o sea, que eso es lo que digo, uno como entrenador se siente bien orgulloso de las previas, ¿ves? Claro. Porque el tiro de esquina viene de una jugada que se hacen pared, Marcelo Gracia tira hacia el centro, tira, la rozan y el portero mal le echa para afuera, ¿no? Entonces viene el segundo tiro de esquina. Y ahí es donde, bueno, aparece la genialidad, la genialidad, las cosas impensables que te da el fútbol y que pues, viene el centro, jugada practicada de toda la vida. Esa jugada, metimos goles en todos lados con esa jugada. Y la peina. Acá la diferencia que termina. Es la forma, el momento. Sí, todo, sí. O sea, son de esas cosas que... Volvemos al término. Que tuve el privilegio de vivir ahí en Torreón con la gente que estaba toda metida, impresionante, y cómo entra la pelota, ¿no? O sea, chilena, o sea, la ves en cámara lenta, cómo la pelota bota y se mete, o sea... Sí, justo. Son de esas cosas que tenían que pasar, ¿me entiendes? O sea, pero vivirlas ahí en ese momento, pues obviamente te dan recuerdos así de emoción, de decir, no mames, ¿cómo puede haber pasado eso? ¿No? Sí. Y haber estado ahí. Entonces se viene ese 3-2, ¿no? Todavía nos faltaban como 5 minutos de compensación, pero... el ánimo del equipo era... El ánimo del equipo era complicado. Por ahí hay un comentarista que no me acuerdo quién era, si David Medrano, no me acuerdo quién, dijo, no, dice, esta vez no lo saca nadie. No, o sea, se veía muy si seguro. es necesario, yo me meto ahí, decía él, o la tribuna. O sea, fue una conexión muy importante con toda la gente de México y eso también son cosas que no se te olvidan, ¿no? Como entrenador, porque sabes lo que pasó en ese momento y todo lo que generó socialmente y eso es ¿cómo se dice? Eso es como que también un privilegio extra que te da, ¿no? El haber dado una pinche alegría tan chingona. Sí. Primera alegría tan chingona, ese partido, ¿no? Sí. Oye, llegan a la final con el ánimo hasta arriba, la mentalidad, el tema grupal, el tema futbolístico, el tema afición, el tema... No, todo. Ya era o sea, como aficionado van a quedar campeones, pero te enfrentabas a un equipo bien cabrón. Muy cabrón. Ahí, por ejemplo, todo lo que se juntó ese día fue increíble. Son de esas cosas que siempre tú tratas de conectárselas a tus allegados, a tus jugadores, de los momentos de concentración, ¿no? Claro. Son complicados, un estadio lleno. Ese día el equipo estábamos ya herméticos, ¿me entiendes? En el sentido de ya sabíamos qué teníamos que hacer, hacia dónde teníamos que ir, cómo llevar a ese equipo de tantas veces que habíamos jugado, pero no podía ser una revancha, que es lo que yo les dije en la charla. O sea, esto no es una revancha, o sea, esto es la final de la Copa del Mundo en nuestra casa y nadie nos puede sacar nada de nuestra casa, güey. Entonces, así se dio el partido. Jugada clave, pelotazo largo, en contra, viene el rebote, lo va a buscar Rodrigo Aguirre y choca con Richard Sánchez y sale noqueado Rodrigo Aguirre. Ese güey siempre nos vacunaba. Que era el peligro. Era el tipo más peligroso de ellos, ¿no? Claro. Entonces, jugada clave a favor de nosotros. O sea, todo se alineó, ¿me entiendes? Sí. Sin embargo, bueno, fue un partido bien peleado. O sea, les metemos el gol. El Pollo, que siempre metía gol, ese día logra meter el gol. O sea, pero el partido estaba ahí. Nos rebotan en el poste otras. Y ese equipo, nuestro equipo ese tenía algo entrenado que eran los cierres. O sea, era un equipo que en todos los partidos, si mal no recuerdo, creo que de los 7, en 5 metimos gol en los últimos 5 minutos. Sí. Pero era algo que ya sabíamos, que ya era así como de a ver, si vamos ganando, vamos por el siguiente. Claro. Si vamos perdiendo, la pelota del otro lado. Claro. O sea, son de esas... que yo les llamo situaciones conceptuales llevadas a la cancha. Que tienes que trabajar, sí. Claro, entonces ahí es donde ese equipo pues, cerró el partido con el 2-0. Y ahí es cuando dices, wow,
ya, lo logré, güey. Claro, ya no se puede ser mejor. No, o sea, agarras, estás emocionado, no sabía dónde estaba mi familia, güey, me fui corriendo para atrás, sabía que estaba en un sector de por allá, salí así a gritarles que lo habíamos logrado, pero wow, o sea, de esas cosas que se siente uno único. Invencible, y como estaba viendo el otro día una película, ¿no? Donde realmente pues fuiste el mejor del mundo, ¿no? Claro, y ¿no? Es así. Como la de Fórmula 1 dicen. Y qué chingón, siendo mexicanos en México, que volvemos a lo mismo, cuando un entrenador, jugadores demuestran que pueden, pues creo que no hay mejor satisfacción en cualquier parte del mundo que demostrar que un mexicano puede, güey, ¿no? Entonces ahí claro. Es donde iniciamos el podcast. ¿Por qué chingados no hay tanto apoyo a gente que ya consiguió algo que muy poquita gente lo ha logrado en el mundo y en México menos, güey, ¿no? Pero bueno, ese es un tema ya... Pues mira, son cosas complicadas, ¿no? O sea, yo digo, tú viviste y tú puedes ser el testigo aquí de cómo trabajamos en Cruz Azul. Sí, sí. ¿No? Después de ese 7-0 que les... ¿Tú jugaste? No jugué. No nos hubieran clavado 7. A él le pasó como cuando Brasil nos metió 5-0 jugando con la selección, ¿no? Allá en Los Ángeles, ¿no? Que puro volteaba pinche el entrenador así y todos nosotros así como... No me vayas a meter, güey, no mames, 7-0. Nos meten 6, güey. No mames. Entonces, ese modelo de metodología, de trabajo, sabemos que funciona, ¿me entiendes? Claro. Funciona con un equipo novato y funciona con un equipo de primera división, claro, con diferente gestión, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, te das cuenta que los jugadores, ustedes tenían una manera, venían de entrenar de otra manera, simplemente hacer un cambio en esa situación, que les vino muy bien. Después, la organización, ¿no? Yo empecé a ver cómo se podía mejorar, ya ves que ponían a Escobar, lo ponían, era lateral, así que yo decía, no, pero pues yo lo veo más de central, ahí es donde empezamos a remarcar otra vez la línea de 5. Sí, claro. Que hoy ya es así como que clásica en todo Cruz Azul, tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ahí toda esa parte, digo, tú lo viviste, la manera en que tratábamos de trabajar la parte psicológica, muy buena también, que teníamos que ahí meterles también el mensajito. Sí, sí. Entonces, la manera de entrenar, ¿te gustaba entrenar? Sí. ¿Cómo entrenábamos? Me divertía, güey. Pues, trabajaba. Trabajábamos, que eso era lo importante. Entonces, te digo, esa parte, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué nos hubiera faltado? Pues nada más tiempo, ¿no? Ya hubiéramos tenido la 10ª. Pero nos faltó ese pequeño espacio de tiempo. Entonces, creo que nosotros, por lo menos un servidor, y hablo de nosotros en representación de mi cuerpo técnico, claro, sabemos que tenemos la metodología que funciona, claro, sabemos que da resultados, ¿no? Entonces, lo que nos hace falta es esa oportunidad. Claro. Y es la que seguimos buscando. Sí. Y la paciencia, que llega la oportunidad, pero dame paciencia. Claro, y dame tiempo, ¿no? Yo te digo, creo que un equipo tiene que... Hay equipos diferentes, hay equipos que en medio año tienes que buscar el resultado porque te dicen, ahí está, toma el material que pediste y en medio año le tienes que resolver. Y eso es una responsabilidad. Claro. Los demás equipos con procesos diferentes, yo creo que en un año esos equipos tienen que tener un cambio radical en todos sentidos y al tercer torneo estar peleando una final. Allá arriba, claro. Exacto, ese es mi concepto, ¿no? Entonces, creo que hoy hace falta esa oportunidad, pero hay que seguirla buscando para convencer a todas esas personas que no creen tanto en el talento nacional, que habemos gente muy preparada y muy capaz, sobre todo, de manejar grupos complejos, ¿no? Entonces, creo que no queda más que eso, mi querido Shaggy. Compra un equipo, güey. Estaba entre el Barcelona y el Real Madrid, pero tengo que pagar impuestos y es lo que me da la madre. Potro, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos ya un patrocinador, colaborador, socio de gorras. Tenemos cuatro tipos de gorras. Le estamos dando a los invitados. Aquí hay 3, ahí hay uno. Le estamos dando gorras y después, si quieres, lo otro también. ¿Dónde está la otra? Aquí es toda negra, pero... Y aquí tienes 3 diferentes. Agarra la que tú quieras. Esta, mira. Vamos. Esta. De parte del staff, de la bandita. Y, por favor, un último mensajito para pues, toda la bandita, todos los entrenadores,
los jóvenes, las niñas que hoy en día, pues el fútbol femenil está en un nivel alto. Claro, está mejorando y cada vez se ven más competitivas, se ve más organizado, más profesional todo, como debe de ser un equipo femenil, ¿no? Y creo que también están en un buen proceso. Esperemos que la gente siga apoyando, ¿no? Claro. Y que también todo el proyecto femenil también sea paciente. No hay prisa. Sea paciente, ¿para qué? Para desarrollar y generar todo lo que genera el fútbol varonil. Sí, sí. ¿No? Porque están buscando muchas veces escenarios equivalentes cuando a veces todo gira en torno a la economía también. Sí, sí. Entonces, nosotros queremos que ganen lo mismo que los jugadores varoniles y todo, pero que están en ese proceso y creo que van fantástico, ¿no? Creo que hay equipos que los ves jugar y súper competitivos, talento apareciendo en todos lados, eso es increíble y muy bueno. Espectacular. Potro, tus redes sociales para la bandita y nos despedimos. Muy bien, es Potro Pegaso 21, ahí los esperamos con mucho gusto. Un saludo a todos y un agradecimiento enorme, mi querido Profe Potro. Joaquín. No le gusta que le diga Joaquín, no, quiere que le diga Shaggy. Sí, güey, está bien. Mi querido Shaggy, ya sabes que... Gracias por la invitación, la verdad es que me la pasé muy a gusto. Amigos, no se pierdan el podcast. Shaggy Martínez. Qué bonito, ¿eh? Bueno, ahí salí guapo, ¿eh? Pero... Aquí sale bien, vean, sale bien, peinado y todo. No se lo pierdan. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.